Hola, yo soy Sandra Burgos y hoy voy a compartir contigo las 5 reglas que te van a permitir hablar con cualquier persona fácilmente y con seguridad. Aquí es donde entro yo. La experta en inteligencia social Vanessa Van Edwards explica que la gran ventaja de toda la ciencia de la conversación es que puede ser aprovechada en cualquier situación, ya sean eventos de negocios, reuniones, contextos profesionales o en entornos más cotidianos como puede ser una fiesta, un evento social o el día que conoces a los amigos de tu pareja. Esta ciencia puede ser aplicada por ti, tanto si te gusta conversar como si no. Voy a explicarte cuáles son las 5 reglas más poderosas de la conversación para que puedas aplicarlas desde este mismo momento. La primera regla es la intención. Y curiosamente es una regla habitualmente olvidada. Las mejores conversaciones y los mejores conversadores tienen siempre una intención clara. Si piensas en esos silencios incómodos y esos momentos raros que tienen lugar a veces en las conversaciones, eso es muy raro que ocurra. Es poco habitual que ocurra cuando tienes clara la intención. Entonces, lo que quiero que pienses muy bien antes de un evento o de un encuentro con otra persona es lo siguiente. ¿Qué quieres obtener o aportar tú a ese encuentro? ¿Estás ahí para obtener contactos profesionales? ¿Para hacer amigos? ¿Para conocer a una posible pareja? ¿Para reírte un poco y pasarlo bien? ¿Para aprender algo de alguien? ¿Para dar a conocer tu proyecto? Ten muy clara cuál es tu intención antes de ir al evento y tenla muy presente en los momentos previos. Mientras vas en coche hacia el lugar donde tendrá lugar el evento, interioriza muy bien cuál es tu intención. Antes de ir a la regla 2, piensa cuál es tu intención en tu próximo evento o encuentro con otra persona. Piénsalo bien y cuéntamelo en un comentario. La segunda regla es el acercamiento. Habitualmente, cuando pensamos en conversar con alguien, pensamos en la primera frase que le diremos. Pero la ciencia demuestra que la primera impresión que nos llevamos de alguien no es a través de la primera frase que nos dice, sino a través de la primera vez que la vemos. Partiendo de esto, los mejores conversadores, los mejores comunicadores empiezan a comunicarse mucho antes de empezar incluso a hablar. Cuando veas a alguien que conoces, nada de hacer esto. Ni esto. ¿Lo ves? Eso es lo que necesito aprender. No vuelvas a hacer eso. Así que cuando te dispongas a acercarte a alguien para tener una conversación, para iniciar esa conversación, empieza por tu cuerpo. Hace una postura corporal de seguridad. Relaja los hombros, abre el pecho y ten las manos visibles para evitar cualquier atisbo de inseguridad o desconfianza. Y lo más importante, la sonrisa. Igualito. Oye, además nos vamos a reír. Aparte tú nos vamos a reír. Oye, última vez. ¡Que encierren los gatos, Justo cuando vayas a acercarte a esa persona para hablarle, mírala y sonríe. Esto va a establecer un clima relajado en la conversación antes incluso de que empiece. Va a darle calidez a ese intercambio. Es casi como si fuera tu frase para romper el hielo. Una sonrisa amable. Y esto nos lleva a la tercera regla, que es precisamente la frase de inicio o frase para romper el hielo. A veces nos estresamos mucho cuando pensamos en acercarnos a hablar con alguien porque no tenemos muy claro qué deberíamos decirle o cómo deberíamos empezar a hablar. Bien, pues te voy a decir cuál es la mejor frase para romper el hielo. La más efectiva, la más natural, la frase por excelencia
para iniciar una conversación sin momentos raros. Por cierto, antes de eso quiero recordarte que puedes matricularte en el campus de Poder Personal. Es un espacio de entrenamiento de tus competencias personales y sociales y precisamente uno de los cursos que te vas a encontrar ahí incluidos es el curso experto en influencia y persuasión que sé que te va a encantar. La inscripción al campus tiene un coste simbólico de $12 al mes sin ningún tipo de permanencia. Echa un vistazo en 30kcoaching.com/poderpersonal. Pues a lo que íbamos. La mejor frase para iniciar cualquier conversación es: hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra. ¿Qué pasa, tía? Yo soy Rebe. ¿Simple? Sí, simplísima y perfecta. Hello. Cuando te complicas mucho para romper el hielo con algo original, se nota que es algo forzado, que es algo planificado. Un hola, ¿qué tal? Es perfecto porque es sencillo, es amigable, es cercano y no intimida como lo haría empezar con una frase original tipo ¿de qué conoces al anfitrión entonces? O ¿en qué proyecto emocionante estás trabajando últimamente? Empieza simple y fácil. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra. Y luego pasamos a la regla 4. La regla 4 son lo que podemos llamar chispas de interés. Y estas son las que nos van a ayudar a tener una conversación vibrante y no aburrida. De lo que se trata es de generar curiosidad, de generar en la otra persona esa sensación de ¡wow! Eso es interesante. Vaya. Y la clave no verbal que estamos buscando es el gesto por excelencia de la sorpresa y la implicación. Estáis impresionadas, ya. ¿Adivinas cuál es ese gesto? Elevar las cejas. Si ves que cuando hablas, la otra persona se inclina sutilmente hacia ti y eleva las cejas diciendo algo como ¿ah, sí? O ¡wow! Vas por buen camino. Entonces, imagina que estás hablando por primera vez con una persona y tu intención en esa conversación es encontrar puntos comunes para generar afinidad. Vas a ir tanteando porque todavía no sabes nada de esa persona, pero tienes que prestar mucha atención. Si en un momento concreto, por ejemplo, mencionas algo de Netflix y en ese momento a la otra persona se le enciende la expresión facial y eleva las cejas, rebobina. Netflix detonó esa reacción. Tal vez sea un forofo de ver series en Netflix, pues tira por ahí, a ver qué tal. Y si ves que al hablar de series la otra persona tiene una participación en la conversación más activa, más entusiasta, entonces has encontrado un punto en común muy interesante sobre el que poder conversar. Y esa era tu intención en la conversación. Y la regla 5 va de cómo finalizar una conversación. Hay personas que no saben cómo poner punto y final a una conversación y eso puede estropear totalmente la que había sido una conversación memorable. A menudo tendemos a olvidarnos de la importancia de los finalizadores de conversaciones, pero nuestra última impresión es tan importante y tan poderosa como nuestra primera impresión. Por eso a este detalle hay que prestarle muchísima atención. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo primero que necesitamos es cambiar el foco del presente al futuro. Por ejemplo, estamos hablando de series que nos gustan o de proyectos en los que estamos trabajando y quieres ir cerrando la conversación. Pues cambia el foco hacia el futuro. Por ejemplo, bueno, ¿y qué planes tienes para el fin de semana? Es una forma de mantener esa buena sensación, pero al mismo tiempo hacer el tránsito hacia la salida de la conversación. Y es una forma muy buena de hacerlo de forma educada y diplomática. Y luego tienes el trabajo hecho. Simplemente puedes añadir algo como: bueno, pues me ha encantado hablar contigo. Espero que te lo pases genial el fin de semana haciendo pues lo que sea que te haya dicho que iba a hacer. Y esas son las 5 reglas para hablar con cualquier persona fácilmente y con seguridad y confianza. Pero ¿qué ocurre en esas situaciones raras e incómodas en las que alguien te pide algo en una conversación? Por ejemplo, ¡ah, qué bien! ¿Eres programador? Pues yo tengo un problema con mi página web que no tengo ni idea de cómo resolver. ¿Te importa echarle un vistazo el fin de semana? ¡Ay, la gente!
Pues te voy a dejar por aquí un vídeo donde te ayudo a que seas capaz de decir que no a la gente sin que te sientas mal por ello. Y por aquí te voy a dejar el botón de suscripción a este canal porque a mí me encantaría que tú te quedaras por aquí conmigo.